Empiezan las épocas de examen, pero ¿sabes qué empiezan también? Tus nervios. Los nervios que nos agarran a todos, esa sensación de que tenemos un nudo en la panza, de que nos sentamos en el examen, de que pensamos que nos va a ir mal, que nos proyectamos a futuro y pensamos que no vamos a lograr nada. Bueno, hoy tengo buenas y malas noticias para darte. Las buenas noticias es que todo esto es súper preparable y te voy a mostrar cómo solo esto no te pasa a vos, me pasa a mí, le pasa a Adele, le pasa a Harry Styles, le pasa a un montón de gente, sino que también te voy a mostrar cómo vamos a hacer para solucionarlo, qué técnicas puedes utilizar, tipo súper fáciles, súper sencillas y aplicables desde el día de hoy, para que cuando tengas que rendir exámenes, estés chill, estés tranquilo y al menos, más allá de si estudiaste o no estudiaste, los nervios no te jueguen en contra. Ni hablar que obviamente tenés que estudiar. Pero esas son las buenas noticias. Las malas son que los nervios te pueden jugar una mala pasada. Existe el quedarse 100% en blanco sin que te acuerdes de nada. Y vos dirás, che, ¿esto es posible? Sí, es posible. Pero te voy a enseñar unos cuantos puntitos, 4, para que puedas realmente explotar todo tu potencial sin ponerte nervioso o al menos poniéndote nervioso mucho menos para que puedas rendir, salir del examen y decir, bueno, dejé toda la cancha. Y si me seguís hace tiempo ya sabrás que yo soy docente universitario. Te voy a contar las cosas que aprendí, no solo en mi carrera de grado, posgrado, doctorado, sino también como docente. ¿Cuáles son las cosas que veo yo en los alumnos que marcan alta diferencia? Por si no me conoces, soy Nico Fernández Miranda, autor del libro Hackea tu cerebro, en donde te enseño cómo la neurociencia va a potenciar tu aprendizaje y tu productividad. Así que, sin ir más vueltas, vamos al video. ¿De qué vamos a hablar hoy? De cómo pasar los nervios antes de un examen. Lo primero que tenemos que sacarnos de encima es la creencia de que está mal que nos pongamos nerviosos, porque todo el mundo se pone nervioso, hermano. Y sobre todo, la gente cuanto más grosa es, cuando más arriba en la escala está, arriba en la escala, más nerviosa se pone. A mí me mueve la cabeza en este mundo en el que estoy, en el cual puedo conocer gente muy copada, que todos nos ponemos nerviosos. Uno piensa, bueno, este flaco se subió al escenario 999.000 veces, no se debe poner nervioso, y se pone nervioso. Inclusive te voy a mostrar dos ejemplos con dos pequeñísimos pedazos de una entrevista en los cuales Adele, o sea, Adele, la persona que puede cantar a capela una nota altísima y hacerte llorar por la ex que no tenés o que no tuvimos, pero te hace llorar igual, bueno, Adele se pone nerviosa antes de un concierto, nivel que quiere vomitar. En la entrevista dice que se pone tan nerviosa que piensa que va a cantar tan mal que la gente le va a dejar de gustar sus canciones. Además está decirlo que es un ser humano como todos nosotros y se pone nerviosa. Y otra más es la actriz de La La Land. Obviamente también hay un montón de ejemplos masculinos, ¿no? Dice que sufre de ansiedad todos los días y que la pasa mal. Y que en una de las entrevistas que les hicieron y un video que ella hizo para esa audiencia es, che, tranqui, todos estamos ansiosos. Porque por ahí, no sé, vos tengas que ahora rendir un examen de una materia X en la universidad y ella esté por salir a hacer una actuación en vivo. Son dos cosas desafiantes para ambos. Y obviamente todos nos ponemos nerviosos. Así que lo primero que tenés que saber es, tranqui, no sos el único, no serás el único, y es algo de lo cual sufrimos todos. Pero, esa es la parte medio volante. Pero lo copado de que es algo de lo que sufrimos todos es que está muy recontra, remil repensado cómo hacer para que esto a vos no te suceda o tampoco vamos a caretearle y va a decir nunca más te vas a poner nervioso o al menos vas a tener un nivel de nervios que no te bloquee. Estoy dando por descontado el hecho de que estudiaste para lo que estás por rendir, ¿no? Que eso lo podemos hablar en otro video y acá me voy a enfocar puntualmente en todos los exámenes, pero me voy a nichar un toque para darte un ejemplo con esto en exámenes escritos. Te voy a dar un tip que me parece clave, pero recontra remil re clave para probar, que no se lo escuché a nadie y no lo leí en ningún lado, ni en un congreso, ni en ningún lado. Pero sale de mi experiencia, así que te lo voy a regalar al final del video para que utilizando esta técnica súper sencillita estés más cerca de aprobar. Punto 1. Tenés que hacer simulacros de examen. Imagínate este ejemplo. Si manejas, seguramente te pasó que la primera vez que te subiste al auto a manejar estabas re nervioso. Estabas, no sé, en un semáforo, en una esquina y decís, ¿cómo hago para embragar, poner el guiño, fijarme que no venga nadie por el espejo retrovisor, etcétera, etcétera? Y te ponías súper nervioso, era como que un bajón. Y vos decís, no sé si voy a manejar toda mi vida, está muy estresante. Pero si manejás, al día de hoy, seguramente que te subís a un auto como decir, y como que no pasa nada, manejás. ¿Por qué? Porque lo repetiste muchas veces. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No te estoy diciendo que desapruebes y rindas de vuelta. Lo que te estoy diciendo es, hacer simulacros de exámenes.
¿Qué estamos buscando? Hay un fenómeno que se llama familiaridad situacional. Quiere decir que cuanto vos más familiar sos en una situación, hay menos chances de que estés muy nervioso, muy estresado en esa situación. Por lo cual, vos, antes de rendir un examen, vas a hacer un simulacro nivel los simuladores. Vas a simular absolutamente todo lo que va a pasar el día del examen. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Desde qué vas a desayunar, qué vas a poner en la mochila, a qué hora vas a salir de tu casa para tomar el cole, qué te vas a poner, lo cual no es un dato menor y yo te voy a decir por qué, con qué lapicera vas a responder, en qué hoja vas a responder, absolutamente todo. Porque al hacer esto te estás exponiendo a la situación de examen. Ahora, no solo vas a hacer eso, sino que también obviamente en todas las materias existen exámenes de años anteriores o al menos trabajos prácticos, los cuales vos podés simular que lo estás por rendir. Ahora, de vuelta, ¿vos querés aprobar? Bueno, hay que hacer el trabajo realmente. ¿Qué te recomiendo yo? Supongamos que vamos a una carrera en la cual esto sirve un montón, que es abogacía. Supongamos que tenés que rendir abogacía, que los exámenes son, en la gran mayoría son exámenes orales, donde tenés un tribunal, tres abogados que te preguntan sobre lo que vos estudiaste. ¿Qué vas a hacer? Consiste un grupito de alumnos que estén los tres y hagan el simulacro del 100%. Si vos, seguramente si estudias abogacía vas a rendir de traje, ponete el traje y vos decís, bueno, pero ¿me tengo que poner el traje? Sí, te tenés que poner el traje. Te cuento una experiencia personal. Una vez también tenía que dar no tenía que dar un congreso, tenía que dar un examen y tenía que ponerme un traje. Yo en mi carrera no se suele rendir con traje. Y me di cuenta ese día que yo, al ser medio peticito, igual tengo el cuello alto y en general las camisas me cuesta que me cierren. Y me tenía que poner traje, cuello y corbata, estaba rindiendo el examen y me estaba arcando. Tenía un hito que me estaba ahí desconcentrando porque la camisa me re molestaba. Por eso no es un dato menor de simularlo al 100%. No tenés que ir con la postura de voy a ver si me aprobás, sino, che, yo vengo a demostrarte lo que sé, ¿eh? No vengo a ver si me aprobás o no. Vengo a demostrarte lo que sé. Son dos cosas distintas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Simúlalo al 100% y cuantos más veces puedas simularlo, mejor. Ahora, el punto número 2, que por ahí hay cosas que suenan a realismo mágico, por no decir por ahí una hipiada, pero son recontra remil valiosas, que es rodearte de gente que te dé estímulos positivos y refuerce tus creencias positivas. Por ahí vos realmente estudiaste mucho, pero si vos por ahí estás yendo a la universidad o llegás ese mismo día del examen y te encontrás con tus compañeros que No, pero el profe nunca te aprueba. No, pero este examen es re difícil. No, pero si no vamos a llegar a ningún lado. ¿qué pasa? En nuestro cerebro hay algo, para hablarlo muy en criollo, que se llama neuronas espejo, que tiende a imitar el comportamiento de los otros. Si vos ves, si estás rodeado de ese tipo de estímulos, muy probablemente te vas a contagiar de ese tipo de estímulos. Y por ahí hiciste todo bien, pero entraste ya con una carga negativa re grande al examen. Y tiene que ver, sí, tiene que ver y tiene que ver un montón. Así que, ¿qué vas a hacer? Trata de que, yendo por ahí un poco más macro, tu entorno sea un entorno positivo, sobre todo hablando de los estudiantes. El día del examen, rodéate de estímulos positivos. Ya hablamos en videos anteriores de Power Posing, igual lo voy a dejar más para el video de exámenes orales. Pero ¿qué puedes hacer? Primero, te cuento qué hacía yo. El día que me iba a rendir un examen en la universidad, yo vivía a unos 30 minutos caminando de mi casa hasta la universidad, me ponía los Auri y escuchaba música que me ponía pum para arriba, ya sea Happy de Pharrell Williams o alguna música de cumbia copada como Néstor en Bloque, lo que pinte. La cuestión es que no solo dejo el entorno a manos del entorno, es decir, que capaz que tu entorno es súper positivo, pero justo llegaste ese día y todos se desayunaron un vaso de vinagre y están re amargos, o capaz que llegaste tanto bien, pero no lo dejo a las manos de otra persona. ¿Qué hago? También refuerzo mi entorno interno. ¿Cómo lo hago? Escuchando música, viéndome un videito motivacional antes de entrar a rendir. Eso tiene un impacto científico comprobado y comprobable sobre cómo esto, solo hacer eso, sencillito, puede hacer que estés mucho más tranquilo para el examen. Bueno, todavía falta muchísimo más, pero si pensás que este video es de valor para vos y tenés algún amigo que lo quieras ver triunfar en la carrera, compartíselo, suscríbanse al canal porque voy a compartir un montón de contenido como este. Y ya lo vengo haciendo hace una bocha. Bueno, supongamos que ya estás en el momento del examen y, bueno, te agarraron los nervios. Justo, no sé, capaz que el profe te levantó la voz sin querer o pasó lo que pasó y ya estás nervioso. ¿Ya fue? ¿Entrego en blanco? No. Todavía tenemos esperanza, todavía tenemos estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias? Algo que estás haciendo en este momento, que es respirar. Pero respirar de cualquier manera no. Vas a aplicar un ejercicio específico para relajarse, que es súper sencillo, es respirar con el diafragma. En general, cuando estamos nerviosos, solemos tener una respiración que va del esternón para arriba. Estamos así. Eso aumenta tus pulsaciones, inclusive en yoga esto se llama respiración de fuego,
Y eso que estés más nervioso hace que estés más acelerado, las pulsaciones las tenés para arriba y en una situación de examen no contribuye, porque capaz que ves algo y te sentás a responder rápido y no sé, leíste mal el punto y respondiste cualquier verdura. ¿Qué vas a hacer? Respiración diafragmática. Respirás. Fíjate, pone las manitos en la panza y hace esto. ¿Qué es lo que vas a hacer? Respira así, nada más. Y te agrego que hacen los tope de gama del mundo, que es con la respiración diafragmática, háblate a vos en positivo. No me creas a mí, créele a Cristiano. Y como ves, al flaco lo conocemos todos, así que por algo será. Bueno, ya sabemos qué hacer antes, ya sabemos qué estar haciendo durante el examen, si por ahí nos ponemos muy nerviosos, vamos a un puntito más. Y que este puntito más es el que a mí más me sirvió en la carrera. Cuando tenía, ya desde la secundaria, inclusive primeros años de la universidad, me sirvió un montón y voy a contar por qué. Aunque no lo parezca, yo hice muchísimos años karate y competí en karate peleándome. Y no sé si tendremos la suerte de que nos conozcamos, pero yo no soy una persona muy alta que digamos y tampoco muy grandota. Menos en ese momento, como te dejo acá una foto ahí, en los torneos de karate a veces hacíamos torneos mixtos en los cuales peleábamos karate con kickboxing, que en ese momento estaba muy de moda kickboxing. Yo tenía 18, 19 años y habrá sido hace 12 años. Imagínate, yo no soy de vuelta, no soy una persona grandota, ojo que me iba bien, pero no soy una persona grandota y me ponían con el mono gigante a pelear kickboxing. Era, hermano, me va a matar. ¿Qué pasaba? En ese momento, en esa situación, en karate se llama kumite cuando te vas a pelear. En ese momento, si yo me equivocaba, me reventaba en la cabeza una patada. Era como un bajón, digamos. O sea, era realmente algo como que me podían pegar en la nariz, me podía quedar con un ojo morado. Lo de kickboxing, me acuerdo que la situación de kickboxing es la que más nervioso me puso. Y bueno, fue una situación estresante. Paradójicamente gané esa pelea. El flaco era más grandote que yo, todo. Pero bueno, tengo un amigo. Gané esa pelea. Pero ese ejemplo me recontra sirvió para los exámenes. Después me acuerdo clarito, ya primer año de la universidad, estamos por entrar a rendir un examen de introducción a la contabilidad. Una materia en la cual vos te equivocás y no vimos en Disney. O sea, te confundís en muy pocas cositas y ya desaprobaste. Y yo decía, bueno, al menos si me va mal, acá no me va a patear nadie. ¿Qué es eso? Relativizar. Relativizar. Salvo hay situaciones tipo súper excepcionales, como no sé, estás por rendir una beca que te va a abrir otra vida, bueno, es como más difícil de relativizar, pero la gran mayoría de los exámenes no pasa nada si desaprobás. Y aparte un montón de gente desaproba, hermano. Por ejemplo, Usain Bolt, que lo conocemos como todo el flaco más rápido del mundo, mundialmente famoso, puede llenar 7.000 piletas en dólares, etc. Perdió más de 400 carreras antes de que lo consagren con el récord Guinness. ¿Viste J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, que aguante Harry Potter claramente? 12 editoriales la rechazaron antes de publicar. E inclusive la editorial que la publicó fue tipo ultra de suerte, porque la hija del jefe de los editoriales leyó el libro, le recopó y la hija de 12 años. Leyó el libro, le recopó y se lo recomendó al padre. No es que como que dijeron, sos recopada, J.K. Rowling, venite y veamos las cosas juntos. No, estuvo muy cerca de que le vaya re mal. Y hoy es creo que es la escritora más adinerada del mundo, o en su momento sin duda lo era. A lo que voy es, capaz que a vos no te van a pegar una patada si haces algo mal, como a mí en una situación de comité, pero un parcial, no pasa nada. Hay una técnica para relativizar esto que está re buena. Pregúntate, ¿esta acción tiene consecuencia en 1, 2 o en 5 años? Te aseguro que si bien a nadie le gusta desaprobar, ¿no? Yo obviamente cuando desaprobé exámenes me recontrabajoneé, a 5 años ni me acuerdo. Es más, bueno, a mí me sirve de ejemplo para comentártelo a vos, pero me acuerdo clarito que desaprobé álgebra y geometría analítica y me sentía re mal. ¿Impactó en algo? No, para nada. Gracias a Dios, me recibí con laureles, etc., aún habiendo desaprobado ese examen. Así que relativízalo, no pasa nada. Y ahora te voy a dar un tip muy importante que lo quiero hacer acá. Supongamos que este es tu examen. Y esto a mí me pasa un montón. Yo, como te digo, doy clases, corrijo exámenes escritos y orales, y a veces hay una hoja así, en la cual el alumno tiene que responder. ¿Qué esperaríamos que el alumno responda sobre estas líneas que te muestro yo acá? Es decir, bueno, genial. ¿Qué recibí el otro día? Que yo decía, está para sacar una foto, no quería exponer a la persona que lo hizo por razones éticas. Pero la persona me presentó un examen así, es decir que claramente vemos los márgenes que solemos o no solemos utilizar. La cuestión es que me había empezado a desarrollar el examen acá
Y entre las líneas me escribía 2 oraciones. Y también me escribía acá. Recontra remil re desprolijo. Y ahora vos me podrás decir, bueno, lo que importa es el contenido. Sí, lo que importa es el contenido. Pero si yo soy, por ejemplo, un vendedor de medicamentos, y vos vas a la farmacia y yo estoy con chancletas, tengo olor a transpiración y estoy re despeinado, ¿vos confiarías en mí? Probablemente no. Lo mismo pasa en un examen. Todo entra por los ojos. Cuando yo veo un examen así de desprolijo, por más de que vos sepas, mi primera intención es que no sabes. Porque mi primera intención es, ni te calentó lo suficiente para ser prolijo. Y sobre todo estás en un nivel de nerviosismo tal que vomitaste lo que pintó que sabías en la hoja en ese momento. Algo tan... No estás cambiando nada acá, tenés que ser más prolijo. No te estoy diciendo que tengas 7000 resaltadores, pero como mínimo, si la hoja tiene márgenes, utiliza los márgenes. ¿Qué pasa? Obviamente, los profesores no somos perfectos. Las notas muchas veces, el sistema de notas, la escala es arbitraria, es un recurso que utilizamos los docentes porque administrativamente es muy bueno, pero cuando yo llevo un examen así, yo no siento que el alumno me esté demostrando que sabe. Yo siento como, bueno, vamos a ver qué onda, digamos. Porque si está así de desprolijo, dudo que haya sido una persona que estudió. Aunque capaz, vos me dirás, bueno, flaco, pero yo la verdad que estudié un montón y yo escribo así. Te pregunto, ¿te fue bien escribiendo así? Muy probablemente no. Ojalá me equivoque, ¿no? Pero creo que este consejo no le hace daño a nadie, todo lo contrario. Es, en el examen al menos, sé prolijo. Y sé prolijo sobre todo en el examen en sí. Y no es un dato menor, te cuento un pequeñísimo detalle. Yo para ser docente de la universidad tuve que rendir algo que se llama examen psicofísico, que básicamente ven que no esté loco para dar clases. Y una de las cosas que me hacen hacer es escribir en un papel. Y yo le pregunté, te hacen escribir tipo viboritas, puntitos, o sea, en un ensayo. Y yo le pregunté a la psicóloga que me evaluó, che, ¿para qué es esto? Y después me puse a investigar. Resulta ser de que si yo hago esas líneas tan sencillas, desprolijas, el psicólogo entiende es que yo no tengo una claridad de pensamiento tal para escribir las cosas de manera prolija. Lo mismo aplica para un examen. Si yo veo que estás re desprolijo, pienso que no tenés la claridad de conocimiento tal para responder este examen. Y ni hablar que es más difícil responder un examen desprolijo que no prolijo. Porque, por ejemplo, capaz que esto nos pasa mucho cuando resolvemos algo de matemática. Capaz que el resultado no está bien, pero le erraste en un signo o en algo insignificante. Y vos tenés el conocimiento, que es lo que importa. El signo, después la cosa la vas a hacer en Excel. Importa, pero no importa tanto. Si yo no puedo encontrar dónde te confundiste, es mucho más probable que ese punto le pongas 0 en lugar de ponerle que te confundiste y el punto valía 2. Capaz que si me di cuenta que te confundiste solo en un signo y el resto lo hiciste todo bien, tengas un 1,5. Pero no es lo mismo tener un 1,5 que un 0, y el 1,5 comparado con un 0 es lo que puede hacer que desapruebes o no desapruebes. Así que ya sabéis, ahora que estoy subiendo este video con tiempo, sobre todo en Argentina que se vienen los exámenes finales y en el resto del mundo también empieza ahora julio-agosto el nuevo ciclo académico y tienen que rendir exámenes, aplica esto que te estoy diciendo. Son las 4 cosas que te dije, 5 o 6 con los consejitos del final, son cosas que puedes aplicar ya, hoy mismo. Son cosas que le puedes mandar este video a tu mejor amigo, a tu faco amigo o a quien sea y hacer que de acá en X cantidad de años vos, voy a suponer un apellido, González, vos no seas González, seas el ingeniero González. Pregúntate eso, ¿cómo te verías dentro de unos años siendo el ingeniero González? Y no la libreta universitaria de González. Aplica esto, no te aseguro que es todo, pero sin duda creo que te puede servir.